Bueno, muchachos, ¿cómo estáis? Vamos a continuar con la explicación del tema de Kant. En el capítulo anterior estuvimos viendo primero la definición de ilustración, segundo la falta de ilustración, y donde Kant ahí analizaba los factores tanto internos, es decir, aquella pereza y cobardía, como externos, los tutores, por los cuales nos hace caer en esta falta de ilustración. También estuvimos viendo pues, las consecuencias. Las consecuencias eran, a juicio de Kant, pues esa actitud paternalista, esa minoría de edad en la cual está la gente de forma permanente. Bueno, pues en el tercer punto de esta explicación vamos a ver cuáles son los medios, dice Kant, para conseguir la ilustración. Y lo primero que hay que comentar es que para él tiene una importancia capital, una importancia tremenda, la libertad pública. Libertad pública lo llamaba él, hoy día lo llamaríamos libertad de expresión. Es decir, la idea de que para efectivamente superar, que todos superemos la minoría de edad, bueno, primero tenemos que tener acceso a una información que sea libre, que cada uno pueda decir, opinar lo que, con razonamiento, lo que quiera. Bien, otra de los medios para lograr esa mayoría de edad mental, siempre, es, a juicio de Kant, el intentar conseguir reformas dentro de lo que es el sistema del Estado, dentro de lo que son las instituciones, y no revoluciones. Para él, la revolución muchas veces, es decir, ese cambio radical de sistema político, a juicio suyo, muchas veces provoca nuevos despotismos, es decir, provocan nuevas dictaduras, y por lo tanto él aboga, él está a favor de reformas que poco a poco se deben de ir haciendo, y sobre todo reformas en cuanto da mucha importancia al sistema educativo. Es decir, la educación tiene que llegar a todo el mundo de tal manera que todo el mundo pueda estar informado, con esa libertad de expresión, y formado, es decir, que empiece cada uno a tener criterio propio, como estoy seguro de que vosotros ya lo vais teniendo. Bueno, también distingue Kant entre un uso público y un uso privado de la razón. Bueno, él a lo que se refiere con esto es que aquellas personas que están, que tienen un servicio al Estado, por ejemplo nosotros los profesores, bueno, pues en su acción, cuando están comunicando, cuando están dando clase, cuando están difundiendo, en este caso, una filosofía o física o lo que sea, bueno, pues no pueden, no deben hacer uso de esa libertad de expresión. ¿Por qué? Pues porque evidentemente ellos se deben, dice Kant, a, bueno, pues a quien les paga, digamos, ¿no? Uso público, uso privado de la razón. Los profesores, yo podría hacer un uso privado de la razón. Yo, si me reúno con vosotros en un bar y comento lo que me dé la gana, bueno, pues eso estaría, según Kant, bueno, pues admitido. Bueno, por último, dentro de estos 4 puntos en los cuales he dividido yo luego los textos a la hora de hacer la explicación, para Kant, la época en la cual él está viviendo, es decir, el siglo XVIII, es una época en proceso de ilustración. Es decir, no se ha llegado en el siglo XVIII ni mucho menos a la ilustración como hubiera deseado Kant, sino que es una época en tránsito que va, a juicio de Kant, hacia la ilustración. Bueno, la mayoría de los hombres, dice él, están lejos de pensar sin guías, están lejos de pensar sin los tutores, están lejos de pensar sin las consignas políticas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Kant piensa que este proceso se ha puesto en marcha.
Bueno, esto estamos en el siglo XVIII. Y el siglo XVIII habíamos dicho que era un siglo optimista. En este sentido, bueno, pues Kant, la verdad, es optimista, con la idea de que el hombre pueda superar esa minoría de edad, con la idea de que el hombre pueda emanciparse realmente. Bueno, la época en la que Kant gobernaba allí en su ciudad y en todo lo que es la parte de Alemania ahora mismo y la parte también pues de Austria, un imperio muy grande que era el imperio prusiano. Bueno, pues un señor que se llamaba Federico II. Y Federico II era pues uno de esos monarcas ilustrados, uno de esos emperadores que, bueno, él decía que sí, que efectivamente pues había que dotar de medios, la educación, había que hacer que los hombres progresaran mentalmente. Sin embargo, Federico, claro, la participación social pues tampoco la tenía muy en cuenta. Son de ese tipo de monarcas absolutistas que por un lado son ilustrados, pero también por otro lado impiden que muchas veces exista una expresión democrática en el pueblo. Bueno, pues para Kant el reinado de Federico II, por un lado, permite una cierta libertad de pensamiento, como estamos viendo, pero por otro lado también Federico se guardaba mucho de que el orden social, un férreo, un firme orden social, estuviera garantizado. Es decir, por un lado, bueno, pues hay que ir reformando las instituciones, hay que ir reformando las cosas, como está haciendo Federico, piensa Kant, Federico II, pero por otro lado hay que tener a la gente controlada que no se desmande, es decir, nada de revolución. Bueno, en resumen, todo el fragmento que estamos comentando, que responde a ese artículo de qué es la ilustración, se apoya en un argumento central: la necesidad de que la gente se emancipe y que emplee de un modo autónomo la propia razón, es decir, que sean capaces de pensar por sí mismos sin permitir pues, que otros lo hagan por nosotros. Bueno, Kant ve, por lo tanto, en esa autonomía el rasgo esencial de la ilustración. Al mismo tiempo, Kant critica pues, todos esos impedimentos que hacen que esto no se pueda llevar a cabo. Esos impedimentos que habíamos comentado antes, ¿no? Esos factores internos, pereza, cobardía, esos factores externos, los tutores, que son los que hacen que los individuos estén anclados dentro de un estado paternalista, podríamos decir. Bueno, en conclusión, la ilustración pues no sería más que el desarrollo de la capacidad natural de la razón. Es decir, todos los individuos poseen una razón, igual que todos los individuos poseen unos brazos, poseen una cabeza o poseen físicamente cualquier tipo de rasgo, ¿no? Pues esto que se desarrolla naturalmente, es decir, las manos, el pelo, en fin, por naturaleza se redesarrolla eso, también, a juicio de Kant, por naturaleza debería de ser desarrollada la razón. Es decir, no debería de impedirse a los individuos que desarrollaran esa forma, ¿no? Esa forma de ser. Bueno, aunque el ejercicio de la razón pueda ser peligroso, evidentemente, peligroso porque cada uno corre el riesgo, como habíamos comentado anteriormente, de equivocarse, dice, el único medio para llegar a ser plenamente lo que la naturaleza nos ha hecho. Y aquí ya hay una consideración filosófica de Kant. Él lo que dice es que nosotros, por un lado, somos animales, es decir, compartimos los mismos rasgos que los animales, pero por otro lado somos seres dotados de razón y por lo tanto dotados de libertad. El ejercer la razón es ejercer cada uno su libertad. Por ello, dice, la ilustración encierra esa exigencia de liberar a la razón de toda forma de esclavitud y tutela,
y de llevarla a la máxima emancipación. Bueno, esto supone evidentemente un proceso de liberación de toda guía externa o ajena al uso propio y crítico de la razón. Bueno, veremos en la moral, cuando lo estudiemos en la justificación, cómo para Kant es la base del individuo el que estos sean autónomos, es decir, el que tengan una moral creada, dada por ellos mismos. Esta característica de la moral veremos que es la base del comportamiento, debía de ser la base del comportamiento humano. Bueno, este proceso, como estamos comentando, es un proceso peligroso a juicio de Kant, ¿no? Pues supone el pasar de individuos como dones a tomar de forma clara iniciativa con respecto a las opiniones, a las cosas, a las acciones, de forma independiente. Bueno, efectivamente se está más seguro dentro de la esclavitud, dice Kant. Es decir, la libertad exige o conlleva inseguridad. Bueno, esta inseguridad no debe de hacer que tengamos miedo a ella. ¿Por qué? Pues porque es una cosa consustancial al individuo. Los individuos han nacido, podemos decir, con una frase así un poco tópica, ¿no?, para ser libres. Esta liberación es el camino necesario que se ha de recorrer para poder usar de modo autónomo la razón y actuar basándose en las propias convicciones y en la luz. Por eso es ilustración, es decir, darle lustre a la cabeza, darle luz a la cabeza, es, digamos, el lema máximo de la ilustración. Muy bien, todo este proceso de emancipación no puede realizarse, dice Kant, sin ese riesgo para los pupilos, es decir, riesgo para aquellos que están aprendiendo, porque evidentemente se van a equivocar. Lo que pasa es que la equivocación, como ya hemos comentado, es una cosa consustancial a este proceso, y también riesgo para los tutores, es decir, para los padres o para los profesores, para aquellos que son los que cuidan, digamos, los que de alguna manera pastorean a la sociedad. Riesgo para los primeros, para los pupilos, para los alumnos, podemos decir, pues el comenzar a pensar por sí mismo cuando se estaba acostumbrado a manejarse con ideas y sugerencias de los otros, puede llevar, como es lógico, a situaciones nuevas y confusas, y también crear equivocaciones. Bueno, para los tutores, para los cuidadores, digamos, de la sociedad, ven reducido el poder de influencia. Y claro, aquí hay una crítica inherente al poder. Es decir, los individuos que son los que organizan la sociedad, puede ser los padres en el caso, digamos, familiar, puede ser los profesores, puede ser los políticos, van a ver mermada su influencia. ¿Por qué? Pues porque evidentemente el individuo ya sabe pensar por sí mismo y mostrará una actitud crítica con todo el peligro que ello conlleva. Bien, pero Kant es en este sentido arriesgado. Él dice, hombre, nosotros los humanos, los hombres, lo que debemos de hacer es seguir nuestra propia naturaleza, y nuestra propia naturaleza es ser libres. Bueno, y hasta aquí la segunda parte de la explicación. Ya en la próxima iremos viendo, iremos comentando cada uno de estos textos, que una vez asimilado esto que hemos dicho de la explicación, pues veremos que son muy sencillitos. Bueno, muchachos, suerte y salud a todos. Venga, que esto ya está pasando. Adiós.